Estás muteado. Lalo, creo que estás muteado. Siempre que le voy a grabar se mutea. Eh, sí, ya sé que está desenfocado, pero lo importante es que tengan en cuenta que tengo que estar checando el chat, viendo que se va bien, escribiendo y todo eso. Entonces, entren con su correo de ciencias para que no les esté pidiendo permiso para acceder a la sala. O sea, básicamente entren a Meet y la cuenta que ocupen para Meet es la del correo de ciencias. Entonces, hoy vamos a hablar de álgebra de conjuntos. Y pues creo que la primera pregunta que nos podemos hacer más allá de la palabra álgebra sería pues algo muy simple, ¿no? ¿Qué es un conjunto? ¿Ahí me podría decir qué es un conjunto? Ya sé que se desenfoca, pero no puedo hacer mucho porque hay mucha sección ¿Puedo blanca ser y yo? poco color. Sí, 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 lo que sea. Entonces, ya que Es, haya más texto aquí, se va a enfocar. Pero sí, es una dime. agrupación de elementos que tienen una característica o una propiedad en común, podría decirse. Agrupación con una característica. Es que ¿Alguien como que más hay un tiene una idea? problema con el concepto de conjunto, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ¿alguien más tendría como alguna definición así a grandes rasgos? Una colección de objetos que podemos determinar como parte o no de, de, no, perdón, Una colección de objetos es como otra definición un poco más simple, pero como mencionan, eh, tenemos un problema a la hora de definir conjunto, porque según el diccionario, y esto no me lo inventé, literal, y al diccionario que tiene la Mac, y le puse conjunto, y la definición que me da del diccionario de un conjunto es la totalidad eh, de elementos. Si no se entiende una palabra, díganme, porque creo que pues todavía ustedes no están acostumbrados a mi letra. La totalidad de elementos que tienen o cumplen una propiedad que los distingue de los demás. Eh, si se dan cuenta, la noción de conjunto para el diccionario es justamente la que mencionan, ¿no? Es una colección de objetos, es una agrupación con ciertas características. Eh, pero aquí, pues, creo que al tener esta definición nos podría nacer como otra pregunta. Y otra pregunta al leer la definición, eh, pues, como que les causaría un poco de ruido o les causaría un poco de extrañeza leer. Pues elementos, ¿no? Porque no la, tampoco está definido, digo yo. Bueno, una cosa será como algo elementos, Propiedad. una cosa es propiedad y nos faltaría otra palabra, Los distingue de los demás, ¿no? O sea, mm, sobre, en base a qué los comparas. pues O respecto a la propiedad, ¿no? o Totalidad la podría ¿Qué totalidad, ser. es ¿no? la También. totalidad? Exacto, ¿no? O sea, algo importante es totalidad. ¿Qué es la totalidad de algo? ¿O cómo definimos la totalidad de algo? Entonces, ahora nos nace una pregunta todavía más interesante. ¿Qué es la totalidad? Y no me van a creer, pero lo voy a meter en el diccionario de la computadora. Y la definición de la totalidad es un conjunto
de personas u objetos que forman el todo. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que es Que eso es recursiva, ¿no? Es algo esencial. redundante. ¿Qué es todo? Bueno, más allá de que es todo, es Se que basa en el entramos conjunto. otra vez a este problema. La totalidad se define como un conjunto, pero para saber qué es un conjunto, definimos, bueno, aparece la palabra totalidad. Entonces, para saber qué es un conjunto, necesitamos saber qué es totalidad, pero la totalidad es un conjunto. Entonces, un conjunto es un conjunto. Y ahí tenemos problemas. Y eso es algo que va a pasar, pues, no seguido en mate, pero sí pasa el hecho de que existen palabras que no podemos definir como tal. Una muy usual que me acuerdo que me daban en Superior uno era que es este que es un ladrillo y entonces decían adobe rojo cocido y cuando buscabas que era el adobe rojo te decían un tabique crudo, o sea, sin meter al horno y era como, pero entonces, o sea, me estás diciendo que el adobe es lo mismo que un tabique, solo que sin meter al horno, pero entonces, pues ¿cómo voy y compro adobe? Que le digo, dame unos tabiques crudos o algo así. Entonces no tiene mucho sentido. Y resulta que hay varias palabras en nuestro lenguaje que cumplen esta propiedad, que no podemos definir como tal. No podemos decir qué son. Y esto nos causa problemas. Entonces, bueno, no podemos definir qué son hasta ahorita. Eso es importante. No podemos dar una definición de conjunto hasta este momento. Entonces, no podemos definir conjunto ahora. No estamos en las capacidades de poder decir que es un conjunto, desafortunadamente. Pero nos vamos a quedar con esa idea intuitiva de lo que es un conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Pues básicamente, como lo mencionan, un conjunto va a ser una agrupación que ocupe una cierta característica, una colección de objetos, o la definición que viene en el diccionario de pues la totalidad o la colección de elementos que cumple una propiedad que los distingue de los demás. Eso es importante. Entonces, mientras lo que le vamos a llamar conjunto para nosotros es, entonces, pues para nosotros, pues van a ser eh, una agrupación, una colección, me gusta, una colección de elementos que cumplen una propiedad. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir a los elementos? Los elementos básicamente son los objetos que con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, no sé, podríamos decir que nuestros elementos, un ejemplo así muy burdo de un conjunto, ¿no es cierto? Los ejemplos van con verde. Tengo TOC, entonces todos los ejemplos los enuncio con verde, los teoremas y todo lo que hay que demostrar por azul, todo lo que va con, todo lo importante lo subrayo, lo escribo con naranja y las definiciones siempre las pongo con rojo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues un ejemplo muy burdo que podríamos tomar es, pues nuestros elementos son, pues podríamos decir que son personas
Y nuestra propiedad, que podemos escribir propiedad o usualmente se denota como una P así medio derivoleada y una X, eh, podemos decir es tener lentes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro conjunto van a ser aquellas personas que cumplan la propiedad, es decir, que tengan lentes. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí que es como lo que estamos tratando de dar a entender? Sí, profe. Sí, Sí. sí, sí. P de X es la propiedad, ¿cierto? Exactamente. Entonces, por ahorita vamos a anotar como P de X nuestras propiedades. Creo que eso lo defino un poco adelante. Creo que no. Ok. Es que Entonces, sí, aquí, pues ese es un ejemplo de un conjunto que nos podemos encontrar cotidianamente. Pero lo que nos interesa es hablar más sobre conjuntos en matemáticas, ¿no? Conjuntos, pues, como tal, los que vamos a estar trabajando, pues, toda la carrera. Entonces, ¿cómo escribimos un conjunto en matemáticas? Lo siento por acá. ¿Cómo escribimos? Entonces, pues tenemos dos formas de escribir los conjuntos. Una se le llama, bueno, tenemos dos formas, dos opciones, como lo quieran ver. La primera es la forma inclusiva. ¿Y qué hace la forma inclusiva? Ah, perdón. La más bonita. Bueno, sí, la inclusiva y después, pues, como esperaríamos, tenemos la exclusiva. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? La inclusiva va a ser aquella forma en la cual nosotros nos agarramos de la propiedad y entonces incluimos a todos los elementos de nuestro conjunto a partir de esa propiedad. Y la exclusiva lo que va a hacer es que, como su nombre lo dice, muestra a todos los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los conjuntos siempre en matemáticas, vamos a saber que algo es un conjunto porque lo vamos a denotar entre llaves. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que abrir una llave. Y iremos a, pues aquí van a ser, no sé, los X es algo, tal que, para decir tal que vamos a poner una línea vertical y luego vamos a escribir la propiedad que va a cumplir. X cumple la propiedad, ¿no? Y cerramos con una llave para terminar de denotar el conjunto. Aquí no estamos diciendo quiénes son los elementos como tal. No estamos diciendo, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa pertenecen al conjunto. Sino estamos diciendo todos los que cumplan la propiedad van a estar dentro del conjunto. Si lo estamos incluyendo a partir de una propiedad. Y la forma exclusiva que va a ser, va a enunciar a todos los elementos. Entonces aquí vamos a escribir a todos, no sé, X1, X2, X3, X4 y así, ¿no? Todos los elementos que tenga. Ojo, la forma de decir, pues lo escribimos de forma inclusiva o de forma exclusiva, eh, pues, en realidad estamos hablando del mismo conjunto, solo que en uno nos estamos basando a partir de su propiedad y en la otra estamos enunciando quiénes son los elementos. Pero no implica que estos elementos no te cumplan la propiedad. Eso es importante, ¿no? O sea, el hecho de escribir a todos los elementos de ese conjunto no nos está quitando que esos elementos cumplan esa propiedad. Es decir, siempre van a estar relacionados por cumplir esta propiedad. Solo que en vez de escribirlo de esta forma para ahorrarnos tinta o lo que sea, vamos a enunciar a todos los elementos. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte?
Sí. Y Sí. Eso es muy importante porque muchas veces se van a topar textos donde eh, trabajemos como tal un conjunto de esta forma o lo escribamos completamente de la forma inclusiva. De hecho, es más usual que se encuentren de forma inclusiva porque regularmente trabajamos con conjuntos que son infinitos, sea lo que eso quiera decir, y pues escribir todos los elementos, pues creo que no se puede, ¿no? Al menos no en una sola vida y posiblemente tampoco en dos o en tres. Entonces, por eso siempre es más fácil hablar de conjuntos de forma inclusiva, porque con eso ya recortas por completo el conjunto y dices, ah, solo los que cumplan esto, pues son los que me interesan, no más. Es como una forma la inclusiva es una forma de reducir lo que queremos saber del conjunto, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos al ejemplo anterior, pues imagínense enumerar a todas las personas que ocupan lentes o escribir en un conjunto a todas las personas que ocupan lentes. Estaría Yo había visto que lo llamaban también como por comprensión y por extensión, ¿no? exactamente, ¿no? El de abajo, que es el de exclusiva, también le llaman por extensión, que pues básicamente porque te estás extendiendo, estás escribiendo a todos, y a la inclusiva a veces le llaman por comprensión, que básicamente pues depende de lo que comprendas respecto a la propiedad. Entonces, como les comento, pues imagínense tener a todas las personas o hacer una lista con todas las personas que ocupan lentes, lo veo bastante complicado, entonces es más útil poner, pues son las personas en el mundo tales que las personas ocupan lentes. Y ya con eso englobamos a todas y no nos preocupamos por estar viendo quién sí y quién no. Yo tengo una duda. En varios libros he visto que en vez de la rayita, el calque ponen dos puntitos. ¿Es lo mismo? Sí, exactamente, es lo mismo, solo que a veces en los libros es complicado, o a la hora de escribir en látex es complicado poner la rayita. Entonces, como menciona su compañera, puede ser la rayita o puede ser dos puntos, así como tal. Pero sí, Y por, ¿mande? quería comentar, y por ejemplo, en vez de tener la rayita, tiene una coma, también vale lo mismo. Sí, o sea, solo es como que primero lo que está del lado izquierdo te denota dónde están tus elementos y lo que va del lado derecho es la propiedad que cumple. Entonces, para poder primero hablar de dónde están los elementos, qué bueno que hiciste esa pregunta porque voy a introducir algo que se le llama el conjunto universal. Entonces, primero necesitamos saber dónde están esos elementos y ya después hablamos de la propiedad que nos va a cumplir. Entonces, ahora sí vamos a empezar seriamente, va la primera definición de conjuntos de este curso conmigo. Entonces, vamos a definir, voy a borrar el título. Entonces, definición. Entonces, decimos que omega, esto es una omega mayúscula. Muchas veces también en libros lo van a escribir como una U con dos rayitas arriba, como un omega al revés. Es el conjunto universal decimos que es el conjunto universal al conjunto que tiene a todos nuestros objetos de estudio. Entonces, por ejemplo, vas bien retomando el ejemplo anterior de las personas que ocupaban lentes, pues, ¿quién sería nuestro objeto universal? las personas, Exactamente, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasaría? Pues en este caso, nuestro conjunto universo sería, pues, ¿quiénes? Serían las personas, no sé, tal que eh, la persona está en la Tierra. ¿Sí? Usualmente en el conjunto universo no se les suele dar, bueno, sí, muchas veces depende de nuestro objeto de estudio, pues va a estar dada la propiedad sobre la cual queremos trabajar, ¿no? Entonces, si queremos preguntarnos, pues, qué personas ocupan lentes, pues nuestro primer objeto de estudio así en grande, pues serían pues todas las personas de la Tierra. Ya sé que estoy descartando a los que pueden estar en la base internacional y todo eso, pero como para ser un poco más general, ¿no? Entonces, básicamente decimos, nuestras personas que se encuentran en la Tierra van a ser nuestro objeto de estudio y ahora sí, ya podemos empezar a buscar conjuntos a partir de ciertas propiedades. Tiene el cabello largo, es rubio, no sé, tiene ojos negros. Ya esas propiedades nosotros nos vamos a encargar de estudiarlas después, pero lo primero es que tenemos que fijar sobre quiénes estamos trabajando o quién va a ser nuestro objeto de estudio al inicio. Este es retomando pues el ejemplo que teníamos anteriormente, eh, pero podemos tener otro ejemplo. Entonces, ejemplo. Yo no los enumero, las definiciones, ni los ejemplos, ni eso, pero en las notas sí viene enumerado. Entonces, mi acordeón para dar clases son las notas que voy escribiendo, entonces no hay pierde con las notas. Básicamente lo que estoy dando aquí explicado es la explicación de lo que escribí en las notas. Entonces, como que la clase y las notas se complementan de forma bastante chida. Entonces, un ejemplo muy burdo que podemos tener, bueno, y este ya no es tan burdo de hecho, es, supongamos que ahora nuestro objeto de estudio son los números naturales. Y entonces, pues, ¿quién va a ser nuestro eh, conjunto universal? Pues justamente los números naturales. Entonces, pues nuestro omega ahora va a ser pues el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3 y así, ¿no? Podemos poner los tres puntitos para señalar que el conjunto sigue y nosotros pues ya habiendo estudiado este tipo de cosas pues sabemos a qué nos referimos. Tal vez si esto lo ve una persona que no está tan adentrada a la teoría o a las matemáticas, pues se le va a complicar un poco saber pues qué otros elementos hay. Y esto pues también lo podemos escribir como los X que están en algún lado, tal que X es un número natural. ¿No? Aquí estamos escribiendo como tal a los elementos, aquí estamos anotando que son los números tales que pues X es un número natural. Y como algo muy chévere a este conjunto se le denota como a los naturales, que es una N donde el primer palito tiene dos palitos, básicamente. Esa es la notación matemática de los números naturales. Lalo. ¿Lalo? Oye, Sí, ¿te escucho? una duda. ¿El cero es natural? Para mí sí. Oh, ok. Hay muchas discusiones de por qué el cero sí es natural, por qué no es natural. Usualmente para los de cálculo no es natural porque no les ayuda a las cuentas. Para mi formación como matemático, sí, el cero es natural. Al ser lógico conjuntista, el cero es natural. Y tal vez, no sé si vayamos a verlo en la construcción de los números naturales, pero se construyen a partir del cero hablando de un poco desde teoría de conjuntos. Si no se ve, ya les cuento después un poco de por qué sí es natural. Es que también con respecto a esto, también tengo
Es que tengo entendido que son dos corrientes, por así decirlo, de matemáticas que dan dos definiciones de los naturales. Y uno es de los acciones de Peano y el otro es de la teoría con respecto a la teoría de conjuntos, me parece. Y es ahí donde existe un debate entre si el cero es o no es natural, pero depende de qué corriente estés usando. Pues fíjate que hasta eso, en la corriente de los axiomas de Peano, también puedes definir el cero como tu natural. O sea, no pasa nada. De hecho, muchas veces, o sea, la definición del cero está o no en los naturales, depende mucho en dónde estás trabajando o en qué rama estás trabajando. Ya que a veces hay cosas que se complican por tener al cero en los naturales. Entonces, usualmente, pues como para mí siempre están, pues que en esos casos se ocupan los naturales menos el cero, pero eso ya lo veremos otro día, porque si no podemos estar aquí hablando los 20 minutos que restan de eso. Y entonces, noten que aquí ocupamos las dos. Tenemos eh, escrito los elementos de forma exclusiva y aquí tenemos pues la forma inclusiva. Y esta es su notación. Esta la van a estar ocupando. ¿Sí? Entonces, hasta aquí dudas de esto, salvo que el cero es natural. El uso de notación para definir secciones de números, o sea, la utilización de brackets para definir números, ¿qué tipo de definición es inclusiva o exclusiva? ¿A qué te refieres con brackets? Sí, o sea, la utilización de, por ejemplo, paréntesis entre A y B, entre dos números, o sea, que representes un conjunto como una, ¿cómo se llama? Es que eso es más Como, como abuso de notación, ¿sabes? ok, Porque, no sé, decir que tienes algo entre el cero y el uno, sí, pues esto ajá, realmente lo que estás diciendo es que son los X que están en algún conjunto, tal que X es mayor estricto que cero y X es menor estricto que uno. O sea, realmente es abuso de notación. ok. Entonces no, digamos, no, o sea, no es útil, digamos, la definición que comentas de inclusivo y exclusivo no aplica, no puede aplicar necesariamente a O ese sea, tipo de... podemos aplicarlo, sí, pero usualmente es muy normal que abusemos de notación porque estar escribiendo esto todo el rato es muy engorroso. Ok, Entonces, ya cuando avanzamos en esto, en el estudio de estos objetos matemáticos, ya básicamente tu cabeza, ya cuando esto queda claro, da completamente por hecho que esto es un conjunto y que son todos los elementos, todos los números que están entre el cero y el uno, ¿no? O sea, tu cabeza ya da por hecho eso. Entonces, ok, por eso se ocupa ese abuso de notación donde tú ya sabes a qué se refiere esto de aquí, ¿no? O sea, tu cabeza ya automáticamente te dice qué es esta cosa de aquí. Tu cabeza ya te da esto de aquí, pero tú ya no tienes la necesidad de escribir. Entonces, por eso digo que es como un abuso de notación. ¿Esos X pertenece a delta? A ese, a un Ah, conjunto, el que sea. Entonces, justamente, aprovechando que escribí este simbolito de aquí, en las notas les voy a poner una sección, como un apéndice donde vengan conectivos lógicos y todo eso para que pues recuerden todos los simbolitos que vamos a estar ocupando. Vamos a dar otra definición, aprovechando que escribí eso. Entonces, definición sea omega nuestro conjunto universal y a un conjunto que con la propiedad de X, ¿no? O sea, es básicamente un conjunto que cumple eh, la propiedad P.
decimos que X, así X, una X minúscula, es, bueno, como tal, pertenece a si X cumple pues nuestra propiedad. ¿Sí? O sea, la forma en la que decimos que un elemento es parte del conjunto es pues cuando cumple la propiedad, lo que hemos estado hablando. Y su notación pues es este simbolito de aquí, como si fuera el del euro, pero con una sola rayita. Decimos que X pertenece a A. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, con esto tengo unos ejemplos de construir conjuntos a partir de propiedades. Entonces, no sé qué ya tanto les quedó claro cómo se construyen conjuntos a partir de propiedades o quieren que hagamos uno así rápido. Yo digo que sí quedó claro, pero bueno, no sé, los demás. Quedó claro. Sí, a mí también me quedó claro. Sí, También me profe, quedó quedó claro. 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 Entonces, vayan apuntando toda la anotación que vamos escribiendo, porque pues básicamente la van a tener tatuada en sus hojas toda la carrera. Y ya que tenemos esto, pues ya hablamos a grandes rasgos de qué es un conjunto. Bueno, qué es un conjunto, entre comillas, cómo describir conjuntos. Ya hablamos de nuestro conjunto más importante, que es nuestro conjunto universal. Y ya vimos que los conjuntos se definen a partir de una propiedad. Y ya vimos que, pues, ¿cómo son los elementos? Pues son aquellos que cumplen la propiedad. Y decimos que pertenece, es lo mismo decir que es elemento de A. O sea, si decimos es elemento de A, es lo mismo decir que pertenece. O si escribimos esto, nos referimos exactamente a lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre qué es un subconjunto o a qué nos referimos cuando decimos que algo es subconjunto. Entonces, pues para hablar de subconjuntos tenemos que dar primero una definición. Definición. Aquí es muy raro que estemos como escribiendo constantemente sea nuestro conjunto universal y esto. O sea, usualmente cuando nosotros decimos sea un conjunto, ya estamos asumiendo que existe un conjunto universal y que los elementos que estamos tomando para ese conjunto forman parte de nuestro conjunto universal. ¿Eso queda claro? Entonces, aunque ya no lo escriba en las definiciones, sabemos que ese conjunto universal está ahí. Entonces, ahora sí, sea A un conjunto. Ay, se fue, esa es. Decimos que B es subconjunto de A si todos los elementos de B pertenecen a A. Es decir, si esto lo transcribimos al lenguaje matemático,
es que ya les hablaron bueno, primero ya les hablaron de los elementos o de los simbolitos cuantitativos, o sea, que nos dice cuándo hablamos de todos los elementos o cuándo hablamos de uno en particular. Sí, ya Simón. hemos visto. Para algunos. Exacto, ¿no? Para todo y el existe. Eso tiene una historia bien interesante de fondo donde tenemos a Eloísa y a Abelardo. Entonces, pues esto en traducido en lenguaje matemático es que para todo X que ese elemento o está en B, se cumple que X tiene que estar en A, ¿no? Este es el lenguaje matemático. Esto resume lo que acabo de escribir. Cualquier elemento que se encuentre en B tiene que estar en A. Si esto lo hacemos como con un dibujito, supongamos que tenemos A y por aquí tenemos a B. Entonces, lo que quiere decir es que para cualquier objeto que nosotros tengamos aquí, realmente también forma parte de A. Esto es que sea subconjunto. Si tuviéramos, no sé, algo así, donde aquí tenemos a A y aquí tenemos a B, entonces, si existe algún elemento que estuviera aquí, pues este sí está en B, pero ya no está en A. Y por lo tanto, esto ya no sería subconjunto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Yo nada más tengo una duda. ¿Cómo se lee cualquier elemento de B pertenece a elemento de A? ¿Algo así? Sí, puedes decir cualquier elemento de B o para todo elemento de B. O sea, el nombre oficial de esta A al revés es para todo. Entonces puedes decir para todo elemento que pertenece en B está o pertenece también a A, o para todo elemento de B ese elemento pertenece a A. O sea, ahí ya es como muy subjetivo. Pero con esto indicas que son todos los elementos. Sí, o sea, que no existe alguno que no esté, como en este caso, ¿no? Que a este puntito ya no está en A, entonces esto ya no sirve como subconjunto. Y antes de terminar, vamos a hablar sobre la notación que vamos a estar ocupando. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El símbolo de existe también se puede escribir como E, pero al revés? No, nunca lo he visto al revés. O sea, con al revés te refieres al derecho. Sí. Ok, este es para todo. Para todo. Este de aquí es existe. Este de aquí es pertenece. Entonces, nunca lo he visto al derecho. Ah, sí, bueno, me refería justamente el que es de existe. Sí, ese lo escribimos justamente al revés para que no se confunda con el de pertenencia. Ah, o sea que son diferentes. Oh, ya. Sí, claro. Este te dice, existe alguno que cumple cierta propiedad. Y este te dice, gracias a que cumple esa propiedad, el elemento pertenece a un conjunto. Sí, el de arriba te habla de la existencia de alguien que cumple una cosa en particular. Y el de abajo te dice que es parte de un conjunto, ¿no? Que pertenece a ese conjunto. Oh, ya. Es que pensé que eran lo mismo. Gracias. No, justo sí, son muy distintos. De nada. Entonces, como notación, y esto es importante, la notación que vamos a ocupar para su conjunto, al menos la que voy a estar ocupando yo, es que por nuestra definición B es el subconjunto de A. Entonces B, así. Y esto se lee pues como que B está contenido en A. ¿No? A este simbolito se le llama que es el de contención.
Y algo muy importante, este simbolito así tal como yo lo escribí, me da el chance de tener que B sea igual a A, ¿sí? El de contención en general es el de arriba, como esa C chiquita, pero que tenga la rayita abajo, y eso es en general para todos los simbolitos en matemáticas, te da la opción de ser igual. Entonces, mientras yo escriba este simbolito de aquí, siempre voy a estar dando la opción de que sea igual. Si quiero escribir que no va a ser igual, puede que solo escriba, en las notas solo va a estar escrito así, que es sin la rayita de abajo, porque el otro simbolito todavía no me acuerdo cómo se pone, pero usualmente el que voy a estar ocupando, cuando ponga dos flechitas así, es que como que ese es, como que son equivalentes. Entonces, este para mí va a ser lo mismo que decir B y tachar la rayita de abajo, ¿sí? Ahí es cuando estoy indicando que no le estoy dando la oportunidad de que sean iguales. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte de la anotación? Sí. Sí, queda claro. Y ahora pues nos nace una pregunta, ¿no? ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo pasa esto de aquí? Y eso lo veremos en el próximo capítulo porque ya faltan 5. Entonces, mañana vamos a continuar hablando de subconjuntos, vamos a hablar de propiedades de subconjuntos. Profe, tengo una duda yo. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre decir que X existe en A o X pertenece a A? Es que no puedes decir que X existe en A. O sea, puedes decir que X pertenece a A, es que X cumple la propiedad necesaria para estar en A. Pero podrías decir, por ejemplo, que existe un elemento que sí cumple esa propiedad. ¿Sabes? O sea, es muy distinto porque el de pertenece te está dando como que, te está diciendo, te está dando como una noción como tal de pertenencia, ¿sabes? De que sabes que hay algo ahí. Y el de existe te está diciendo, hay algo que cumple esta cosa, pero que cumpla esa cosa no implica que esté en el conjunto. Por ejemplo, sabemos que ustedes pertenecen al conjunto de personas que están inscritas en la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, en tu caso, no sé, tu nombre pertenece a la Facultad de Ciencias. Ya lo puedes decir así. ¿Por qué? Porque tú ya cumples la propiedad de estar inscrito. Pero eso es distinto a decir, existe una persona que forma parte de la Facultad de Ciencias, porque ese te está asegurando que al menos uno cumple la propiedad de estar en la facultad. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el pertenece y el de contención? Ya, es que el pertenece se ocupa para elementos y la contención se ocupa para conjuntos. Gracias. O sea, justamente cuando ocupamos el pertenece, lo ocupamos cuando hablamos de elementos dentro de un conjunto. Y cuando ocupamos la contención, hablamos de que un conjunto está dentro de otro. No podemos decir que un elemento, más bien que un conjunto es elemento de otro conjunto. Y eso posiblemente lo veamos mañana porque eso no se puede. Entonces, la C tachada con la rayita de abajo tachada ¿qué era? Es que aquí no puede pasar que B sea igual a. O sea, cuando está la C nada más, B puede pasar que sea A. No, cuando está la C con una rayita abajo es donde le damos el chance de que los conjuntos sean iguales. Cuando está sin la rayita o cuando está con tachada la rayita de abajo, estamos diciendo que no pueden ser iguales. No se puede dar el caso de que sean el mismo conjunto. Ok, gracias. Ay, creo que hay algo en el chat y no me fijé.
Sí, Oye, justamente Lele, el yo subset tengo una duda. es este de aquí. Ah, sí, dímela. Es que llegué un poco tarde. ¿Esto se va a subir al canal de YouTube que pasaron Sí, claro, ahí van a estar todos. Yo creo que por ahí de las 6, porque hay que esperar a que Drive lo procese y luego lo subo y todo eso. Y tengo que hacer una miniatura, porque no tengo miniaturas de este curso. Entonces, pero sí, ahí va a estar. Ok, ¿y los de la maestra Karina también o esas no? Ah, esas no sé. Ah, Yo ok, voy a estar subiendo las mías, porque son las que yo puedo editar. sale. Muchas gracias. De nada. Entonces, pues ya voy a quitar la grabación.